Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Hugo Beccacheche nació en 1941. Es periodista y crítico literario. Fue editor del suplemento de cultura del diario La Nación, donde continúa escribiendo. Ha publicado La pereza del príncipe y tradujo, entre otros autores, a Gaston Bachelard y Gilles Deleuze. Pérfidas uñas de mujer es su último título publicado. Bueno, Pérfidas uñas de mujer, qué título y qué tapa, ¿eh? Que es Marlene Dietrich, la de la tapa. Sí, sí, esa imagen es muy, muy hermosa y están las uñas. Están las famosas uñas, que vamos a aclarar que las uñas del libro no son las de Marlene Dietrich. No, 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 desde ya que no. El último trabajo que aparece en este libro, que es un libro de recopilación de trabajos de Hugo Beccacheche sobre personajes emblemáticos de la cultura. ¿Qué puedo decir? Desde Truman Capote, Marcel Proust, ayúdame Hugo, Visconti, obviamente. Sí. Mira, en este libro hay dos textos que son inéditos. Ajá. Y uno es el que comienza el libro, que es un largo ensayo sobre Visconti. Exacto. Tiene cerca de 100 páginas. Sí, sí. Y ese es inédito. Y el último, que se llama Pérfidas uñas de mujer, también es inédito. Y podría decirse que más que un ensayo es un capítulo de una memoria, de unas memorias de niñez. Yo iría un poquito más allá y diría que es un cuento. Es casi, sí, es casi un cuento, pero es autobiográfico. Es un cuento con elementos reales. Muy autobiográfico. Sí, es autobiográfico y ahí aparecen estas famosas pérfidas uñas que no son exactamente las de Marlene Dietrich. Sí, es muy curioso porque, claro, ese título que se me ocurrió a propósito de ese texto, yo pensé al principio, pero este título yo lo he leído en algún lado, es decir, yo creo que ese título existe. Ajá. Entonces me fijé en Google, naturalmente, y no existía. Y cuando se lo comenté a otra gente amiga, también pensaban que ese título era el título de algo que ya existía, y no. Y vos sabés que después lo hablé con un amigo psicoanalista, con Pablo Zunino, y él me dijo, mirá, lo que pasa es que vos tomás un elemento del cuerpo de la mujer que es muy emblemático de lo femenino. Entonces eso está muy inscrito en el inconsciente de cada uno de nosotros. Ajá. Y después los otros textos son, sí, ensayos que ya fueron publicados, y hay alguno que es una entrevista en realidad, no un ensayo, y que había quedado, creo que hay muy poca gente que lo debe haber leído esa entrevista. Porque Pepe Bianco. La de Pepe Bianco, sí. Que tiene más de 30 años esa entrevista, y fue publicada en el diario de aquellos años, de los años 80, Tiempo Argentino. El diario Tiempo Argentino de los 80, claro, de los inicios de la democracia. Donde trabajabas en la sección de cultura, ¿no es cierto? Claro, con Ernesto Yo. Con Ernesto Yo. Sí, que es un gran amigo y maestro. Bueno, por supuesto. Es un hombre maravilloso. De una cultura única, me animo a decir, es impresionante. Sí, y una cultura y una memoria... No, impresionante. Yo trabajé en una época con él en el diario La Razón, también en esa época, sí, después de La Opinión debe haber venido La Razón, no me acuerdo. Y yo me acuerdo, ahora está Google, pero antes no había Google. Sí, sí. Y yo tenía dudas por ahí en un artículo o algo y le iba a preguntar a Ernesto, yo era como una enciclopedia, sabía todo. Sabía todo, que tiene una memoria extraordinaria, sabe todo hoy todavía. Y además tiene algo que se da muy pocas veces, es una frescura en la mirada. Que se suma a la gran experiencia y el gran conocimiento que él tiene. Y eso es algo absolutamente excepcional, porque con los años se va perdiendo la frescura de la mirada, es decir, ganás en conocimiento, claro, pero podés perder la frescura. Por supuesto. En cambio, en ese caso, no. Y eso es una especie de regalo del cielo, ¿no? Que alguien pueda tener. Es muy interesante también recordar a Pepe Bianco leyendo esta entrevista, personajes entrañables de la literatura y la cultura argentina que por ahí hoy no se recuerdan tanto. Mira, ¿no? ahí hay justamente en la tapa está Marlene Dietrich, y hay una anécdota que cuenta Pepe en ese diálogo que tuvimos, en la que recuerda un episodio que le pasó en París en los años 40. Él estaba allí durante un año y pico, estuvo una larga estadía. Y estaba Susana Soca, que era una mecenas y una especie de Victorio Campo uruguaya, y había invitado a Jean Genet. Pero como Jean Genet tenía esa fama bien ganada de robar, entonces no lo había invitado al departamento que ella tenía en el Ritz,
sino que lo había invitado al bar, a un bar. Por si se llevaba algo. Por si se llevaba Acá algo. hablamos hace poquito de Jean Genet, a raíz del estreno de Las Criadas, estuvo Ciro Sorsoli, y recordábamos las características tan peculiares, ¿no?, de Genet. Bueno, y Genet no fue, no apareció. No apareció. O tardaba, entonces Susana le dijo a Pepe, bueno, yo estaba con otra gente, bueno, mira, subamos a mi departamento. Y suben al departamento y entran, y Pepe dice, qué raro, esta mujer siempre tiene esto en penumbras y hay mucha luz. Y era raro. Entonces mirar las paredes, y esta señora tenía Picassos, tenía Braque, tenía todo ese tipo de cuadros. Ahí no estaban. Y no estaban. Dijo, qué cosa extraña, qué raro. Bueno, y en un momento le dice a Susana Soca, bueno, mira, dice, ¿no tenés más el Picasso? Y entonces ella mira, dice, no es mi departamento. Se había metido en el departamento de otra persona, sí. Y ella le había pedido al mayordomo que le abrió que le sirvieran whisky, y el mayordomo le sirvió whisky. Y era el departamento de Marlene Dietrich, que en ese momento no estaba allí. Así que, bueno, es una anécdota muy extraordinaria, ¿no? Y da la casualidad que, bueno, aparece en este libro que tiene en la tapa Marlene Dietrich, pero no por esa anécdota. No por eso. Pero de todas maneras, se cuentan muchas cosas de muchísimos personajes. Y yo me acordaba de tu libro anterior, que lo traje, acá lo tengo, La pereza del príncipe. ¿En qué año salió, Hugo? Y eso debe haber salido en el año 94. ¿Cómo eso? Fue tu último libro, sí, 94. Mi último libro, sí. Son casi 20 años. Y casi, o 94 o 95, 94. Es un poco el estilo, ¿no es cierto? Sí. Reflexiones, ensayos sobre personajes emblemáticos. Este tiene más de ensayo. De vida, este último. Esto es más, allí había, en La pereza del príncipe, había muchas entrevistas. Claro. Y había entrevistas realmente interesantes por los personajes. Acá está en la tapa, yo lo leí en su momento, no me acuerdo bien, pero supongo que había una entrevista a Manucho Mujica Lainez, que se lo ve acá en la tapa. Había una entrevista a Silvina Ocampo. A Silvina Ocampo, de la que vamos a hablar hoy en el programa. Sí. Es la época dorada de la literatura argentina de este siglo. Claro. Entonces uno tenía la suerte de que con poco podía entrevistar a Borges. Podía tener unas entrevistas fabulosas, porque los personajes eran realmente extraordinarios. Eran extraordinarios. Eran eso, además de grandes escritores, eran grandes personajes. Claro, eso hoy hoy eso casi se ha perdido, es decir, hay escritores muy buenos, pero ellos mismos no son personajes literarios. No lo son. En cambio, esta gente trabajaba el personaje literario. Sí, mucho. Convengamos. Mucho, pero no era casual esto. Maestros en eso. Mujica Lainez, Silvina Ocampo, eran Luisa Mercedes Levinson. Claro, con sus capelinas. Con sus capelinas. Claro. Eran personajes. Eran personajes. Bueno, Silvina Bullrich, totalmente. Que vos, bueno, la biografía. Bueno, sí. eran absolutos personajes. Marta Lynch. Los tres personajes que vos tomaste en tu libro, Beatriz Guido, eran personajes. Y bueno, y eran muy mediáticos. Dentro de lo que eran los medios en ese momento, eran extraordinariamente mediáticos. Eso además, se ha perdido, ¿no? Era ese tipo de gente que entraba en un lugar y cambiaba el ambiente. Claro. Cambiaba la atmósfera. Claro. Claro que cambiaba la atmósfera. Y muchos extranjeros que aparecen en tu libro son personajes que también cambiaban la atmósfera. Sí, supongo que sí. Lamentablemente, al que me hubiera gustado conocer es a Luchino Visconti, pero lamentablemente, bueno, eso no pudo ser. Qué personaje extraordinario debe haber sido. Sí. A quien conocí es a su vestuarista, que es uno de los vestuaristas más... Acá hay una charla con el vestuarista. Piero Tosi, que era el vestuarista de los grandes, porque no solamente de Visconti, sino fue el vestuarista de Fellini, de Pasolini, bueno, de lo mejor del cine italiano. Y del cine ahora internacional, porque después hizo películas internacionales, quiero decir, que no eran, ni siquiera, que eran con producciones incluso con Estados Unidos. Y Tosi, ese, por ejemplo, también es un personaje, cuando vos te pones a hablar con él, te quedás deslumbrado, porque la gente que conoció... Más, claro, obvio. Ahora, le dedicás un largo ensayo a Luchino Visconti. Yo pensaba, ¿por qué a él? ¿Por qué lo elegiste especialmente? Mira, yo pensaba hacer un ensayo más corto, pero a medida que fui trabajando en el tema, investigando, eso me dio cada vez más material y
Y ahí se alargó más de lo que yo hubiera querido, en el sentido muy interesante. que... Además está analizada toda la filmografía de Visconti. Sí. Y relacionada con aspectos de su propia vida, en fin. Sí, y de la cultura europea, la cultura de esos años. El contexto. De esos años, porque es era un director, era un autor político, además, Visconti. Estaba muy entremezclado en sus historias la situación política donde transcurría cada película, ¿no? Por completo. Ahora, ya me tengo que ir al corte, pero quiero hacer una pregunta. El último, que es, dice Hugo, autobiográfico, y es un cuento, pienso. Los periodistas tenemos, por nuestro trabajo y además por inclinación natural, escribir sobre otros, ¿no es cierto? Yo veo acá un tímido inicio de... Porque hay que pegar ese salto y decir, voy a hablar de mí. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí, de todos modos, yo he escrito cuentos y se han publicado, es decir, que tengo cierto trato con la ficción, pero no han circulado demasiado, pero han aparecido cuentos. Ahora, esto lo que ocurre que realmente tiene un elemento autobiográfico y sí, por supuesto, está tratado literariamente, o sea, que las cosas no ocurrieron exactamente así, no, pero bueno, la base es autobiográfica. Y es cierto que es un salto difícil de dar, porque a propósito de esto hubo gente que me preguntó, bueno, ¿y por qué no escribís memorias? Porque has conocido gente y has conocido gente interesante y las has conocido en la intimidad y podrías hablar de ellos. Y yo creo que, mira, casi todo es interesante, todo depende de la mirada. Obviamente. La mirada es la que crea lo interesante. Vos podés estar con la persona más interesante del mundo, pero si tu mirada es una mirada aburrida, y mira, podés tener delante a Truman Capote o ¿qué te puedo decir? A Rita Hayworth, y no vas a hacer nada del tipo de lo que hace. Bueno, pero no es tu caso, tenés una mirada interesante, o sea que, digo... Mirá, soy curioso. Soy curioso. ¿Sos periodista? Sí, y bueno, lo he hecho durante son muchos años de trabajo. Muchos bueno, años. Nada, son intuiciones mías, por ahí me equivoco, no sé, pero pienso que de acá el libro termina pegando un salto hacia un terreno nuevo que ya veremos. Ojalá venga acá a contarnos en un tiempo. Sería muy bueno. Ojalá ¿Cómo resultó? ¿Cómo resultó? Apoyo esa moción. Apoyo esa moción. Por lo pronto, felicitaciones por este libro, Pérfidas uñas de mujer, léalo porque realmente va a pasar muy gratos momentos leyéndolo, con anécdotas, con historias y, como dice Hugo, con una mirada interesante, porque hay que ver desde dónde se cuenta. Y esto está muy bien contado. Gracias por haber venido, Hugo. Muchísimas gracias a vos por haberme invitado. Nos vamos al corte, ya volvemos.